Ontología. Los atributos del ser y los primeros principios. Hasta aquí nuestra reflexión metafísica ha caminado entre dos extremos. De una parte lo real dado en una experiencia cualquiera y de otra el concepto de ser que es su representación adecuada en la inmanencia de la conciencia. ¿Es posible un progreso en el conocimiento del ser en cuanto tal? ¿Lo real en cuanto tal tendrá atributos característicos que aún no hayamos destacado? ¿Habrá propiedades comunes a todo cuanto existe? ¿Pueden expresarse en conceptos? ¿Cómo descubrirlas y definirlas? El problema de los atributos fundamentales de la realidad ha preocupado siempre a los filósofos. La antigüedad griega dedicó especial atención a las nociones de unidad, verdad y bondad. La Edad Media desarrolló estos temas. A comienzos del siglo XIII, Felipe el Canciller escribió el primer tratado de las propiedades trascendentales. Santo Tomás distingue 6 trascendentales: el ens, res, aliquid, unum, verum, bonum. Aún hoy el problema está a la orden del día, especialmente en la filosofía de los valores, puesto que los atributos trascendentales se consideran justamente como los valores supremos. Intentaremos hacer una deducción rigurosa de estos atributos. Deducción de los atributos del ser. ¿Qué quiere decir determinar los atributos de todo ser? No se trata de descubrir, gracias a experiencias diferentes de la experiencia fundamental de lo real, en cuanto tal, nuevas realidades, nuevos aspectos de lo real, distintos del valor de ser que hemos estudiado hasta aquí. Siendo trascendental la idea de ser, nada podrá ser extraño al valor de ser que ella significa. Las nuevas realidades no podrían ser sino modalidades del ser, opuestas a otras y no propiedades comunes a todo cuanto existe. El descubrir los atributos de todo ser no puede, pues, realizarse sino a partir de la experiencia fundamental que hemos estudiado hasta aquí, la de ser en cuanto tal. Esto supuesto solamente es concebible un progreso en el conocimiento de este objeto, gracias a la actividad discursiva de la inteligencia, que se dedique a descubrir en la realidad en cuanto tal nuevos aspectos inteligibles expresables en nuevos conceptos. Facultad del ser. La inteligencia es también facultad de las relaciones que afectan a la realidad. Facultad de comparación, pues tiende a conocer el orden de los seres, la unidad de lo diverso. Capta las oposiciones y conveniencias que existen en lo real. El problema de los atributos de todo ser se reduce, pues, al siguiente: ¿cuáles son las relaciones fundamentales que afectan a todo ser en cuanto que es? Como veremos, para definir estas relaciones es necesario recurrir a nuevos conceptos y a nuevas experiencias que los fundamenten. Conceptos de relación, de oposición, de conveniencia, de diversidad, del pensar y del querer. El descubrimiento de los atributos del ser no es, pues, puramente deductivo. Las formas más fundamentales de la categoría de relación son la relación de oposición y la relación de conveniencia, la relación extrínseca y la relación intrínseca al ser que se considera. Estudiemos estas diferentes posibilidades a propósito de un ser cualquiera considerado en cuanto que es. Todo ser en cuanto que es se opone absolutamente al no ser y no se opone sino al no ser. Relación extrínseca de oposición que da lugar a un primer atributo,
todo ser es distinto o determinado en cuanto que es. Considerado en sí mismo todo ser en cuanto que es, se opone a los modos finitos múltiples, diversos que puede comportar. Relación intrínseca de oposición que nos destaca un segundo atributo, la indivisión o unidad interna de cuanto existe. Por otra parte, todo ser en cuanto que es semejante a todo otro ser en cuanto que es. Relación extrínseca de conveniencia que se expresa en un tercer atributo, similitud o semejanza ontológica. Existe también una relación de conveniencia entre todo ser y la conciencia espiritual, puesto que ésta se define precisamente como facultad del ser o capacidad trascendental. Esta relación implica dos últimos atributos. Todo ser en cuanto que es inteligible o verdadero y amable o bueno. Los atributos trascendentales originan los primeros principios metafísicos. Se llama principio un juicio universal, que es fundamental en un cierto orden del conocer. Tal juicio es punto de partida o principio de numerosas deducciones. Los primeros principios son los que rigen toda la vida del espíritu, expresan las leyes o relaciones más fundamentales de la realidad. El estudio del objeto de la metafísica ha destacado las dos afirmaciones metafísicas primordiales: algo existe y algo existe por sí mismo. Mas estos juicios no son principios, ya que no son juicios universales. Nuestro estudio nos ha permitido también formular el primer principio metafísico que hemos denominado principio de ser. Todo ser es, lo cual viene a decir, el ser es un atributo trascendental. Nuevos principios ontológicos resultarán de la atribución al ser de sus propiedades trascendentales. Estudiemos con detalle cada una de estas propiedades. Distinción. Todo ser en cuanto ser es distinto o determinado. El sujeto de esta proposición designa cualquier objeto representable por el concepto de ser. Cuando intentamos descubrir en un ser considerado en cuanto ser una relación de oposiciones a un objeto extrínseco, descubrimos inmediatamente que sólo una relación de este género es concebible. La relación de oposición absoluta al no ser, esto es, a la negación del ser. Todo ser en cuanto ser se opone al no ser y solamente al no ser, lo que equivale a decir que no se opone a nada o simplemente que no se opone, ya que la nada no es sino un ser de razón, desprovisto de toda consistencia ontológica. En consecuencia, un ser en cuanto ser excluye toda relatividad, toda dependencia, toda determinación, toda confusión con cualquier otra cosa, porque para ser relativo, dependiente, determinable, confundido con lo que no es necesario oponerse a alguna cosa. Ahora bien, jamás una cosa, porque es ser, se opone a otra, sea la que fuere. Existir es ser distinto o determinado. El proceso racional que hemos desarrollado comprende las siguientes etapas: afirmación del ser, búsqueda de una relación de oposición del ser a algo que le sea extrínseco, formación del concepto de la nada, afirmación de la distinción absoluta del ser o de su completa determinación. El primer atributo del ser se expresa en el principio metafísico de distinción.
Todo ser en cuanto ser es distinto o determinado. Principio de una gran simplicidad e insignificante en apariencia. En la realidad, principio de gran fecundidad, como aparecerá en el resto de la ontología. Por lo demás, ya desde ahora vamos a exponer algunas consecuencias capitales, demostrando que el principio de distinción es el fundamento último de las leyes del pensamiento o leyes lógicas, por encontrarse en la base de los primeros principios lógicos: principio de identidad, principio de no contradicción, principio de tercio excluido.